ese ser de luz que hace la diferencia. La nueva humanidad está naciendo en unidad, dentro y a través de cada uno de nosotros. Mira, Angelita, nos vas a platicar sobre el síndrome de aniversario. Estábamos hablando sobre patrones que vamos teniendo a lo largo de la vida, que muchos de ellos son inconscientes y que podemos transmitir de generación en generación a nivel personal, a nivel familia, a nivel comunidad, a nivel humanidad. Y precisamente también mencionábamos que hemos realizado constelaciones familiares y un concepto muy importante en las constelaciones familiares es esto del síndrome de aniversario. Entonces, bueno, pues estamos con los oídos súper abiertos, deseando escuchar pues todo lo que podemos saber para poder liberar pues estos patrones, ¿no? Estábamos comentando cómo en México sucedió con el terremoto. Entonces, toma la palabra, hermosa. Muchas gracias. Bueno, es que les puedo contar cómo comienzo diciéndoles que efectivamente lo que nos une a todos los sistemas familiares con nuestros ancestros y desde tiempos muy remotos es una memoria. Es como si nos entrelazaran todas aquellas vivencias que hemos tenido con todos los seres más cercanos y no tan cercanos. 7 generaciones todavía hemos encontrado muchas situaciones que se parecen, que se convirtieron en un patrón repetitivo. Y es importante contarles que esto se debe a la lealtad que los seres vivos, sintientes, le debemos al pasado. Y una lealtad inconsciente, una lealtad con amor ciego, tiene que ver con esto que no se ha resuelto y que se queda en la memoria y que al sistema familiar le hace denso, o a cualquier sistema le hace un ambiente de densidad, un ambiente denso. Entonces, hay grandes investigaciones muy interesantes sobre el síndrome de aniversario. No es este síndrome de aniversario también se le llama sincronía. También inconsciente colectivo conserva un átomo social. Es como si tuviéramos una molécula principal y se fueran adhiriendo otras moléculas hasta hacer un cuerpo de memoria, y a eso nos lleva la mirada a que lo estemos repitiendo y repitiendo y repitiendo. A veces no es tan grave, a veces es muy exitoso, pero una gran mayoría llamados síndrome de aniversario, hechos llamados síndrome de aniversario, tienen que ver con desgracias, con desarmonía, con infelicidad, etc. Entonces, conocimos a Anselin Soasenberg, una terapeuta muy reconocida a nivel mundial, francesa, que fue a hacer posgrado en los Estados Unidos, y ahí en la universidad se vinculó con otros equipos de investigación serios sobre este tema del síndrome de aniversario o el patrón repetitivo que siempre estamos conservando. Y finalmente, después de que hicieron este trabajo que también está contemplado dentro de la psicología social, autores como Bedson, Margaret Mead, todo este grupo de investigadores de la escuela, como ustedes conocen, de comportamientos de Palo Alto en los Estados Unidos,
es ahí donde se acuña este síndrome de aniversario, no sin antes haber hecho una serie de investigaciones muy interesantes que ustedes pueden buscar con la autora, que es Anselin Schwarzenberg, en las redes, y ahí van a encontrar sus libros. Siempre está hablando de este patrón repetitivo de las sincronías o los síndromes de aniversario. ¿Cómo lo hemos vivido nosotros? Bueno, a veces los pacientes llegan y dicen, siempre en la Navidad ocurre tal situación y temo porque llegue la Navidad. O siempre en la Semana Santa ocurre algo que prefiero que no llegue la Semana Santa. O cuando me he ido de vacaciones al mar, algo pasa con tal o cual situación y se repite. Y a veces los síndromes de aniversario no los tenemos conscientes. Esto hace que te esté ocurriendo algo y que no sepas por qué, hasta revisar con herramientas que yo hoy voy a hablar de ello, cómo podemos salirnos de un síndrome de aniversario, haciendo qué. Entonces lo vamos a determinar. Entonces, es a raíz de la memoria de aquello no resuelto que ocurre el síndrome de aniversario. Es como un equilibrio, una necesidad de equilibrar aquello que dañó, aquello que no fue resuelto, aquello que se olvidó, aquello que se omitió y aquello que no tiene un lugar de dignidad. Entonces, ahí ese equilibrio o ese sistema que está en búsqueda de equilibrio es que hace los eventos repetitivos. Entonces, quisiera compartirles que la cantidad de casos que hemos visto de síndrome de aniversario es lo que nos hace tomar todas estas conclusiones. Por ejemplo, las mujeres que han interrumpido un embarazo, que estuvieron un gran número de mujeres en una muestra para la investigación, miraron que los síndromes de aniversario graves es muy cercano a la fecha que procreaste, y el otro síndrome de aniversario es cuando se interrumpió el embarazo, más el síndrome de aniversario más difícil es la fecha en la que nacería el bebé del cual fue interrumpido el embarazo. Entonces, podemos habernos estado sintiendo mal en fechas, siempre las mismas fechas. Siempre abril, siempre agosto, siempre diciembre, etcétera. Pero se trata entonces de una referencia que se imprimió en esa memoria y que está detonándose en esas mismas fechas, porque hay el síndrome de aniversario es completamente geometría. Siempre está muy en la misma fecha o unos cuantos días de diferencia hacia atrás o hacia adelante. Entonces, el síndrome de aniversario nos da una pista, nos ayuda a hacer conciencia, a ponernos con claridad, a identificar qué es lo que lo causa, cuál fue ese evento original que debe ser sanado. Entonces, ese caso de investigación fue muy interesante, mirar cómo el cuerpo recuerda la bonitez, la bondad de haber procreado, recuerda la interrupción, que es una pérdida que ocasiona dolor, y cuando el bebé sí llegaría a término y nacería. Entonces el cuerpo dice, a ver, aquí yo me alío con ese hecho que no ha sido honrado y me enfermo. Entonces, en esas 3 fechas, siempre la mujer va a estar con algún síntoma, hasta que se tome esa conciencia y se honren esas 3 fechas.
con distintas ceremonias, con distintos rituales. También es importante hablarles de otros casos. No solamente ocurre con personas, lo hemos vivido en los territorios. Alguna vez estuve trabajando con una ciudad de Guanajuato. Esa ciudad de Guanajuato tenía un síntoma, toda la población se enfermaba de una alergia en vías respiratorias. Y decían, bueno, ya viene febrero y nos vamos a enfermar de rinitis y de vías respiratorias. Entonces, en un auditorio con mucha gente de esa población, alguien levantó la mano y dijo, lo que usted está hablando quizás sea lo que le está pasando a esta ciudad, sobre todo en una sección, en una de las colonias, en uno de los barrios de esa ciudad. Y me contaron que había habido en febrero, decenas atrás, un acontecimiento de fraude electoral y que el candidato que ocuparía la presidencia municipal de esa ciudad no era el que había ganado según los votos, ¿no? Y entonces los que habían sido los desbancados, los que no estaban por subir al poder, que era el pueblo enojado, hicieron un ataúd y lo llevaron en brazos, y el ataúd decía el nombre del que iba a ocupar la presidencia, como una protesta. Y entonces el personaje que iba a ser presidente municipal mandó a sus guardias y a sus ejércitos para que se diluyera la concentración de personas en la marcha. Y ahí hubo una atrocidad de evento, y entonces el síntoma siempre va a parecerse simbólicamente al evento. Entonces la alergia era estas grandes polvaderas, estas grandes violencias que tuvo que ver con el levantamiento del piso de las calles, y ahí fueron colocándose a las personas. Entonces era como un ahogamiento, como por vías respiratorias, como tengo que respirar y no puedo, ¿no? Y entonces en la fecha todo el pueblo se enfermaba de lo mismo. Y cuando hicimos el trabajo, cesó este síntoma. Como que ya no tenía caso que se recordara a través de la sinusitis, de la alergia por la fecha de vías respiratorias, y eso paró. Nochistlán, Oaxaca, tiene una serie de pueblos cerca de Nochistlán, es como la cabecera comercial de esos valles, y también una tragedia, un acontecimiento difícil, una camioneta se voltea con sus pasajeros y fallecen. Y entonces eso en una Semana Santa, y todas las Semanas Santas ocurrían accidentes en el mismo espacio, aunque fueras completamente cuerdo, aunque fueras completamente cabal, el accidente ocurría y fallecían personas. Así que esos pueblos tenían por compromiso, por acuerdo, dentro de las reglas de cuidado, no viajar ese día. Entonces todas las Semanas Santas se hacían días de guardar para evitar los accidentes. También hasta que trabajamos ese duelo que la comunidad no había hecho consciente. Quizá lo hizo en su momento, pero no se actualizó. Y como que esa memoria volvía a cobrar más víctimas. Y también alguna vez me invitaron a trabajar con una comunidad chichimeca. El síntoma ahí era que los jóvenes que iban cumpliendo 13 años
tomaban la decisión de quitarse la vida. Entonces las familias estaban muy compungidas porque estaban esperando los 13 años de cada hijo varón. Entonces trabajamos con el árbol donde lo hacían, trabajamos danza, limpiamos todo el territorio de manera colectiva, cantos, algunos creían en agua bendita, entonces pusieron agua bendita y se bendijo un hecho que había ocasionado esto, que era una gran confrontación que tuvo el pueblo chichimeca con nuestros hermanos españoles. Y ellos tenían ese acuerdo. Vamos a recibirles los que tenemos tal edad al frente. Y si vemos que la batalla nos está ganando, vamos a honrarnos con la vida. Y esa memoria se había quedado en la población, en el territorio, en el árbol y en cada uno de los miembros de esa tribu que se ofrendó. Entonces las memorias se quedan y ocurren en síndrome de aniversario o simbólicamente muy parecido. Muchas veces hemos encontrado, sobre todo quienes caminamos por los sectores selváticos o rurales, montones de piedras en determinado camino. Y si vamos con personas locales, con personas de ahí, que viven ahí, la persona que sabe qué significa ese montón de piedras, toma una piedra de la carretera, del camino, y la coloca junto a ese montón de piedras. Si no lo han observado, les pido que tengan ese cuidado. Es muy interesante, porque la comunidad tan sabia que ha hecho que se honre ese hecho que pasó ahí, lo conozcas o no. Y entonces colocas esa piedra, tiras esa piedra al montón de piedras y continúas tu camino. Porque si no, ese acto tan difícil generalmente es un accidente, un asesinato o un accidente automovilístico o se perdió algo o alguien. Y para que esa memoria se honre, lo sepas o no, se llaman los puntos negros. En Europa hasta se señalan con un triángulo y un punto negro, se llaman los puntos negros, que honran lo que ha ocurrido ahí. Entonces es muy interesante comprender nuestra historia lo más que podamos, no solo la familiar, sino el lugar donde vives, el estado donde naciste, tu país o el país en donde naciste. Porque la historia va a marcarnos los hechos que son de bondad y los hechos que son dolorosos. Y debemos honrar ambos. Entonces, el síndrome de aniversario que tuvo, por ejemplo, los Estados Unidos y la isla de Japón. Recordaremos que Hiroshima y Nagasaki fueron bombardeados por esta tecnología que se había, ya saben, evaluado, repetido, mejorado y luego lanzado en una isla en los Estados Unidos. De ahí se mandaron las bombas para Hiroshima y Nagasaki en Japón. Muchos años después, geométricamente muchos años después, a la misma hora, ocurre el desbordamiento de la planta de Chernobyl que deja escapar todo este material electromagnético, ¿no? Los radiactivos de esa planta. Y por más que quisieron detener los japoneses esto, se comprobó que sí se derramó radioactividad con el mismo material con el que los habían allanado.
ese material que se escapó de esa planta llegó a la misma fecha del bombardeo a las playas de los Estados Unidos, a esa isla donde se generó la radioactividad para Hiroshima y Nagasaki. Entonces, a veces ni siquiera conocemos, ni tenemos una mínima idea de qué fue lo que ocurrió, pero está en la memoria a nivel del inconsciente. Así que la invitación es a que revisemos con contundencia, sin expectativas, más también sin miedo, qué ha ocurrido en la historia a nivel familiar y a nivel local y a nivel planeta, ¿verdad? También ahí nuestros abuelos sabios tenían la cuenta de cómo se establecían esos patrones para poderlos tener en cuenta, que eran las observaciones astronómicas y calendáricas que hacían, iban marcando esas periodicidades, que son síndrome de aniversario. Un ejemplo más es nuestra Revolución Mexicana, que se dio en la misma fecha de varios países latinoamericanos, en la misma fecha, sin ponerse de acuerdo. Entonces lograron su independencia México, Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua. Todos estos bloques de países y otros países latinoamericanos hablaron de firmaron los acuerdos de independencia. Entonces, también el síndrome de aniversario es esta información vibratoria que nos llega por esa célula social que somos. Y bueno, ¿cómo le hacemos para identificar un síndrome de aniversario? Tenemos una herramienta que en las constelaciones familiares o un grupo de terapeutas ha perfilado muy bien y se llama el genograma. El genograma es colocar en una sola imagen todos los integrantes de tu familia y las fechas de cuándo nacieron o trascendieron. También colocar las fechas de aquellos eventos que impactaron a la familia. Hacer esa relación de fechas y acontecimientos. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta el empalme que hay entre los eventos que forman parte de la memoria de nuestro sistema familiar. Y de la misma manera, esa línea de tiempo se sugiere para los espacios, para las empresas, para las comunidades, los pueblos, las ciudades, los estados, los países, los continentes. Alguna vez estuve en una ciudad de Austria, que en uno de los museos habían cuidadosamente colocado una línea del tiempo que había pasado en una serie de países en determinado año. Entonces pasaba un evento importante y un bloque de países les ocurría algo muy similar en la misma fecha. Y así se fue haciendo un trabajo sería muy bueno que compartiéramos esta información. Supongo que debe estar en las redes. Este museo, yo voy a recordar qué ciudad es. Me parece que es Salzburgo, pero lo voy a checar. Y esta información estaba en uno de sus museos antropológicos. Porque me llamó mucho la atención, los síndromes de aniversario también ocurren por países. Eventos que no tienen aparentemente nada que ver ocurren en la misma fecha, en distintos espacios del planeta. Entonces, esta es la primera herramienta que proponemos, es la herramienta del genograma, que nos va a identificar, nos va a hacer identificar en un solo estudio de mi historia familiar qué es lo que se puede resolver
cuál es la dinámica oculta y que ocurre en fechas muy similares. La otra herramienta que recomendamos es una herramienta un poco más completa y más compleja, y que es una obra, se generó por este grupo de expertos en este tema de síndrome de aniversario, que es la doctora Schwarzenberg, y se llama genosociograma, genosociograma. Y aquí lo que vamos a colocar es una relación de información que ocurrió 9 meses antes de que hubiera el embarazo de tus padres con tu persona. ¿Qué le ocurrió a papá, a mamá, en casa, en el trabajo, otros hermanos? Todo eso se tiene que ir colocando, de ser posible con fechas. Ahora, a veces, como nos lo cuentan, no se sabe la semana, se sabe el año porque al año nacimos nosotros. Pero es importante identificar qué se imprimió en tu historia, que te lo delegaron, que te lo heredaron tus padres emocionalmente 9 meses antes. Y luego se tiene que narrar también, por si se puede colocar fechas de días, y todos aquellos actos que impactaron la historia del embarazo de tu mamá. Y 9 meses después de que nacimos. Y desde ahí se comienzan también a identificar los síndromes de aniversario. Porque decimos que un acto que nos ocurre, una acción difícil que nos ocurre, solo es el reflejo de muchas otras situaciones similares que nos han pasado atrás. Como si fuera un fractal que viene de situaciones muy parecidas. Solo que hay que observar con qué periodicidad nos ocurren y miraremos esta geometría. Este síndrome que ocurra lo mismo en las mismas fechas de distintos años. Entonces, el genosociograma se los recomendamos muchísimo como herramienta, porque después de los 9 meses vas a narrar lo que te ocurrió durante el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año. Y después, quizá hechos más aislados, porque nos vamos a recordar menos. Sin embargo, ahí vamos a encontrar que han ocurrido cosas que vienen por el lado de mamá, que le hacemos también su historial, a papá, que también le hacemos su historial, a los abuelos, a los bisabuelos, a los tatarabuelos, hasta donde tengamos información. Aquí lo que importa son las fechas para checar qué ocurrió y cuando se repite. Y los buenos terapeutas son capaces de decirle al paciente, ok, con esta fecha que me has dado, me basta. Te pasó tal y tal y tal y tal y tal y tal. Porque ellos saben que se repite geométricamente la dinámica oculta. Y aunque no sepamos de manera consciente que nos estaba pasando periódicamente, esto se devela, sale a la luz, se hace conciencia, y es ahí donde está la sanación. ¿Qué pasó con el temblor del 85 en México? Pues grandes pérdidas, un gran susto, una gran angustia, una vulnerabilidad tremenda. Y como pudimos, salimos de esa, recogiendo nuestras partes, con mucho dolor.
y nos recuperamos. Mas ese dolor, esa angustia, esos sentires se quedaron impregnados en la memoria de México y en la memoria del mundo, porque ya miramos cómo es esta realidad de que aunque no te enteres, te colocan esa noticia 50 veces al día. Aunque no hayas vivido una guerra, aunque no hayas vivido un hundimiento de un barco, pérdidas por temblores, tú vives las escenas junto con tus hermanos, aunque estén del otro lado del continente. Entonces, el 85 generó eso que se impregnó. Y por varios años no ocurría el síndrome de aniversario, porque estábamos todavía sin una masa crítica. Es en el momento en que se colocan con más profundidad los simulacros, que es cuando se comienza a repetir este síndrome de aniversario. A diferencia de unas cuantas horas. Entonces, ¿qué nos hace falta? Porque tendremos otro septiembre 19, el próximo año. ¿Qué nos hace falta hacer para que territorialmente, continentalmente, pues ese fenómeno tan periódico deje de pasar? ¿Qué tenemos que hacer como país? Pues sanar en actos de conciencia, en constelaciones colectivas grandes, para hacer esa masa crítica, que revierta esa memoria, que se honre de tal manera, de manera tan profunda, que no haya necesidad de que se repita un evento más. Y nos lo están colocando de manera muy clara, porque tampoco nunca se esclareció esta gran pérdida que tuvimos de los estudiantes en 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, en el Zócalo y todo el centro histórico. Y siempre hemos tenido estas pérdidas de estudiantes, pero la que más nos llama la atención es esta pérdida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero, los normalistas. Y es muy similar las fechas al 2 de octubre, que fue la matanza en Tlatelolco. Entonces, todos los eventos que los acoge una masa crítica, una gran cantidad de personas, se hacen vibracionalmente unas ondas mayores que son capaces de generar de nuevo la desgracia, pero la ventaja es que también se es capaz de generar los eventos de sanación, de abundancia, de gratitud. No solo en los síndromes de aniversario, insisto, como comencé platicándoles, ocurren con las desgracias. También los síndromes de aniversario ocurren con los éxitos, pero tampoco lo vemos. ¿Sí? Por ejemplo, el aniversario de nuestra boda. Y ocurren cosas similares que ocurrieron porque es la memoria que se expande, se coloca de nuevo. Por eso es muy, muy importante esta fecha que comienza hoy con nuestras mascotas que hemos perdido, y el día de mañana se honra a otro tipo de población, y así hasta el día 2 que ya se honra a todos nuestros familiares, ¿no? Es muy importante. México, que es sabio, porque es el único país que hace esta ceremonia del Día de Muertos.
que sabias nuestras culturas que pudieron identificar que la manera de que los vivos sigan vivos es honrando que partieron. Y si eso se hace, se honra de verdad, no hay necesidad que sigan ocurriendo desgracias en las mismas fechas, porque se les honra profundamente. Entonces, esa repetición, esa lealtad invisible por injusticias que se han cometido, en sí, podría decirles que se trata de actos de injusticia, donde más se imprime una memoria. Y el sistema no se puede mantener en su equilibrio si no honra de alguna manera. Y ocurre con la naturaleza también. Con estas comunidades de plantas o comunidades de animales, también está ocurriendo esta geometría, esta sincronía de los hechos. Entonces, pues a sanar, eso sería lo que este trío de mujeres, Gildy, Montserrat y una servidora queremos dejar en sus corazones. Hay que tomar al toro por los cuernos y hay que comenzar a rehacer nuestra historia y sanarla, o rehacerla para sanarla. Así es, Angelita, Gildy. Pues fíjate, ahorita que estás contando estas anécdotas, a mí me pasó con un paciente que inclusive tenía la foto de todos sus tíos y el abuelo, estaban todos juntos en una foto, en donde cada uno de ellos falleció de un infarto, de un paro al corazón en la misma edad. La misma edad, y me dice, es que el que sigue soy yo. Yo estoy aquí entre este tío y mi papá. Entonces hicimos un trabajo de honrar, un trabajo muy, muy lindo, en donde él tomó conciencia y dijo, es que sigo yo en la foto. Y ya previo, antes que él, digamos, de izquierda a derecha, habían fallecido, así, de esa misma manera todos. Hicimos el trabajo y se saltó. Al papá le dio el infarto, sí tuvo un problema, una cardiopatía, pero sigue vivo. Ya no murió. Ahí paró el síndrome de aniversario. Exactamente, ahí lo logramos detener. Y yo les quiero compartir también con la mayor de mis hijas, desde los 2 años, le daba fiebre y se ponía mal con fiebre, el previo a su cumpleaños y el día de su cumpleaños. Hasta que lo trabajamos y me di cuenta de varias cosas. Una, que no le agradó que la hermana llegara, muy enojada, porque su hermana llegó a los 2 años, cuando ella cumplió 2 años, casi un mes después de su cumpleaños, de su segundo aniversario. Y no le agradó nada, no lo tomó bien, muy enojada. De hecho, yo prácticamente no pude estar en su cumpleaños porque estaba ya a punto de que naciera su hermana. Eso no le agradó. Y así se repetía cada año hasta que lo trabajamos. Y después cometimos el error, el papá de mis hijas y yo, en festejarles el mismo día, al cumpleaños a las 2. Entonces, cuando dijimos, no podemos volver a hacer eso, y cada una se merece su día, ya, ella ya no se enferma, ya no se ha vuelto a enfermar el día de su cumpleaños o previo a su cumpleaños. Lo rompimos también. También rompimos, fue ese evento tan fuerte para ella que se repetía, ¿no? La misma emoción. Sí, es impresionante todo esto, impresionante. Sí, somos más amorosos de lo que pensamos.
estamos más unidos de lo que pensamos, de lo que hemos aprendido. Somos uno solo. Y sí, por ese amor es que somos leales, invisiblemente. Sí. Amorosamente, con ceguera. Entonces ahí es muy difícil no tener un síndrome de aniversario, no tener una repetición, ¿verdad? Cíclica. Y eso es lo que hay que sanar. Claro. Claro, por supuesto. Angelita, estas constelaciones mundiales que estamos realizando, ¿cómo estamos trabajando? O sea, sería interesante escuchar la teoría puesta en práctica de lo que estamos haciendo en estas constelaciones mundiales para sanar pues este momento, ¿no? Y los momentos que se puedan conectar con eventos muy difíciles que ha vivido la humanidad y a qué nivel estamos sanando, hermosa. Sí. Sí, aquí me gustaría referirme a el campo mórfico, a este campo de vibración mayor, a este campo morfológico que los biólogos han estudiado tanto y que podemos identificar que la importancia de todos juntos y todos a la vez, o la gran cantidad de personas que podamos, la mayor cantidad de personas que podamos formar parte de ese círculo, que estemos intencionando la sanación. Nos convertimos en ese círculo energético de observadores que mantraliza, decreta, prende luces, prende incienso, hace danza. Con todas estas manifestaciones, con todas estas prácticas, con todas estas acciones, podemos claramente irnos a sanar vibracionalmente a la distancia. Entonces, las constelaciones mundiales son profundamente útiles, acordes, profundas, para que el campo mórfico o el espíritu unificado de la población, de los seres vivos de este planeta, cambie. Entonces, es una herramienta una vez que la hemos descubierto, que podemos transformar aquello que observamos. Y también sabemos que si colocamos esa intencionalidad, esa luz, donde todavía hay mucho dolor, donde todavía hay mucha densidad, y todos redireccionamos nuestra energía, nuestros rezos, nuestras plegarias hacia esa situación, es disuelta. La vibración cambia. Y hay muchos terapeutas que han dicho que solo el acto de hacerlo consciente hace que se diluya y se transforme. Así Entonces, las constelaciones mundiales, que por cierto ya viene la quinta, vayámonos preparando para hacer la quinta constelación mundial para la regeneración de la Madre Tierra. Cada vez estamos haciendo un grupo más grande y se están sumando muchos más países. Y esa intencionalidad de los distintos territorios de todo el planeta es lo que hace que vibracionalmente tenga fuerza y sentido el sanar a la Madre Tierra por parte de los que formamos parte, que somos los hijos. Así que las constelaciones colectivas, porque ya no da tiempo a hacer constelaciones individuales, las hacemos porque hay una fila de pacientes
Pero si podemos trabajar constelaciones colectivas desde las aulas, desde las escuelas, desde las clínicas, desde los hospitales, desde las cárceles, ¿sí? Desde las oficinas, desde las concentraciones, si podemos trabajar ejercicios que hagan un campo unificado, que cambie una creencia negativa por una de alegría, de amor incondicional, de mucho perdón. Nos hace mucha falta que nos perdonemos unos a otros, entre reinos también. Los minerales están lastimados, las plantas, el reino vegetal está lastimado, el animal, no se diga, y el humano. También tenemos que hacer ese entrelazamiento, ese tejido entre los reinos para poder identificar la sanación de todo ser vivo que habita este planeta y otros planetas. Así es, hermosa. Lo que normalmente hacemos ante esos eventos difíciles que hemos vivido como seres humanos y como humanidad es reprimir, porque a falta de la conciencia, de entender, a falta del saber cómo transmutar, cómo liberar, reprimimos y guardamos muy dentro eso, y el guardarlo está guardado en el inconsciente personal, el inconsciente colectivo, no es de que se borra. Entonces, efectivamente, la conciencia, traer a la conciencia eso que está muy guardado, es el primer paso para liberarlo, ¿no? El poder confrontarlo, el poder confrontar a nivel constelaciones mundiales, el hecho de que estamos en un momento de transición para la humanidad, un momento increíblemente importante en el que estamos renaciendo como seres humanos con nuevas habilidades, con nuevos potenciales, para poder recrear una nueva humanidad y una nueva anclada en una nueva madre tierra con sus células a todos niveles, como dices, entre todos los reinos, más limpias, más liberadas. Hace una gran diferencia el poder concientizar y luego liberar. Entonces, creo que es el fundamento de la terapia, ¿no? El concientizar, el honrar, el amar a pesar de todo, el perdonar a pesar de todo, ayuda tremendamente a la liberación de esos momentos, ¿no? Está cerrado tu micrófono, Angelita. Aquí es muy, muy, muy fundamental lo que dices, hermana Gildy, porque fíjense que por un lado podemos hacer conciencia de lo que ocurrió y quizás sanemos. También es posible que se haga necesario resarcir aquel daño que se causó. Y quien tiene más conciencia tiene más responsabilidad, ¿verdad? Entonces, la palabra sería honra. Si yo honro profundamente un acto que ocurrió, se diluye esa densidad de ese ímpetu, ese impulso de querer que se repita, porque el sistema ya está como en paz. Entonces, sí, efectivamente,
van de la mano, las ceremonias, el arte sanador, las imágenes, las plegarias, la meditación, va de la mano de tomas de conciencia. Así estamos y qué le corresponde hacer a cada quien. Por eso esta cuarta constelación en Teotihuacán fue abrazados a la Madre Tierra, pegando nuestro corazón a la Madre Tierra, comprometiéndonos con la Madre Tierra por todo aquel daño que hemos causado. Fíjense, no importa quién. Importa que así está el daño y entre todos vamos a recomponerlo. Entonces ahí son este binomio de combinaciones entre las ceremonias, rituales, acciones que hagan conciencia, que reconozcan que eso pasó. Van de la mano la conciencia con las acciones para lograr una sanación duradera. Y va de la mano también con la paz, ¿no? Así es. Por supuesto. Yo definitivamente también dando terapia todos estos años, pues sí me he dado cuenta y bueno, estas experiencias que la vida me ha dado, es que cuando tomas conciencia, el nivel de conciencia te da la capacidad de transformar los eventos importantes en tu vida y de crear los nuevos. Sí. Una vez que tomas conciencia de este tipo de eventos y de situaciones negativas, empiezas a apreciar las positivas y a crear conscientemente situaciones y eventos amorosos en nuestra vida. Enfocarnos en lo positivo, desde el agradecimiento, desde el honrar a todos nuestros ancestros, para poder sanar a las nuevas generaciones y darles esta oportunidad y compartir estas herramientas a nuestros hijos, a toda la descendencia que viene en nuestro árbol, en nuestro sistema familiar. Y si se puede compartirlo a la comunidad, compartirlo a quien esté abierto, y los que no importa, de todas formas se siembra la semilla, se siembra la curiosidad, y cuando sea su momento y su tiempo van a despertar y van a tomar conciencia. Hay que compartirla a todos. Todos van a tener un momento de lucidez en donde van a hacerse cargo de las situaciones que les pasa en su vida, de todo lo que vivimos. Somos responsables, somos nuestra causa. Sí, así es. Y pues bueno, esta oportunidad, el programa de hoy que es por Zoom, tenemos invitados en la plataforma. Y muy rápido, porque ya llevamos más de una hora, si quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda, les damos la palabra, por favor. Quien quiera compartir o preguntar algo. Adelante. Mientras abren sus micrófonos, me gustaría compartir también eventos donde se repiten de una generación a otra el momento del parto de la mamá a la hija. Si mi mamá estuvo gritando en su parto, es muy posible que eso lo haya grabado mi inconsciente al nacer y que repita incluso palabras que decía ella en el parto. A veces son tan inconscientes estas memorias, tan grabadas, como dices, Angelita. Es bueno hacer un recuento de 9 meses antes de nacer. ¿Qué es lo que pasó en el embarazo cuando estábamos dentro del vientre de nuestra madre? Porque se guarda en nuestro inconsciente esas memorias.
Y cuando nacemos, cuando somos pequeños, somos como esponjitas, que nuestra mente, la mente, tiene esa característica que todo lo va grabando, todos los estímulos, la cantidad de luz, las palabras, el dolor, dónde fue, cómo fue. Y es increíble cómo el inconsciente tiende a repetir, pero eso es para que llegado el momento de la conciencia, nos demos cuenta, a ver, vamos a traer a la conciencia esto para saber cómo fue, tal como fue, ver esas grabaciones mentales y a veces en el momento de hacer conciencia, eso lo he trabajado mucho en regresiones, tú también, Moncita, es similar con lo que hacemos, lo que has hecho, Angelita, en constelaciones familiares. O sea, es traer esos recuerdos al consciente, porque todo está grabado. Entonces, bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Yo solo quería comentar algo interesante que pasó con mis hermanas. Todas tuvimos un hijo en la misma fecha que mi mamá nos tuvo a nosotros. Sí. Síndrome de aniversario. Sí, esa es interesante. Ahorita acabo de presenciar un momento donde... Pero ¿por qué sería eso? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la... Sí, yo quiero añadir también un detalle con respecto a esto que dice Sabrina. Acaba de trascender el hermano de la persona que trabaja conmigo y murió a unos días de su nacimiento. Entonces, Angelita, algo de eso tiene que ver. Tengo una tía también que murió el mismo día que nació. ¿Cómo tiene que ver con el síndrome de aniversario, hermosa? Sí, todo tiene que ver con el síndrome de aniversario o con dinámicas repetitivas que no se sanaron y que es necesario sanarlas. Pero yo creo que, bueno, en el caso de lo que nos está compartiendo Sabrina, es el ejemplo claro de un síndrome de aniversario, algo amoroso, positivo, ¿no? Porque la bendición de que nazca un miembro más de la familia, pues es algo lindísimo, ¿no? Un regalo. Sí, pero aquí siempre invito a no irse por la historia. Habría que revisar mucho qué pasó en esa fecha. ¿Desde cuándo esa fecha es importante para el sistema familiar? Puede ser que sí hayan nacido hijos en la misma fecha que mamá tuvo a sus hijos. Podría leerse como, ay, estoy muy agradecida con mamá por mi vida. Y que en esa fecha que me dio la vida, nace mi hijo. Qué agradecimiento. Pero me gustaría mucho invitarte, hermana, a que fueras a la historia de tu familia y buscaras con qué corresponde esa fecha. Y ahí vamos a saber, pues, si es en honra, en gratitud, o nos está queriendo decir algo esa fecha. Porque no es normal, ¿no? Es como esa luz que te está prendiendo en el coche diciendo, revisa tu coche, no está bien, ¿no? Ya saben, el foquito. Sí. Y porque sí pareciera que es una fecha inocua, que no hay que honrar ni hay que hacer nada. Pero miren cuántos nietos han nacido en la fecha que el abuelo murió.
Casi siempre tenemos esa, el día que estábamos yendo al hospital falleció todo mi papá y entonces el nieto no logró conocer a su abuelo. Eso también ocurre mucho. Y tiene que ver con síndrome de aniversario. Casi siempre cuando nos llama la atención una fecha, no precisamente es para decir, ya va a venir el 15 de febrero, fue cuando conseguí aquel novio maravilloso y todos los 15 de febrero esté con quien esté, yo me siento muy feliz. No siempre los síndromes de aniversario son así, para honrar lo positivo. Casi siempre honran aquello no resuelto. Por eso es la invitación a seguir trabajando. Claro. Sí. Interesante. Muy interesante. Jen, abriste tu video. ¿Quieres comentar algo, hermosa? Sí, pues más que nada comentarles que es un tema tan interesante que en lo personal pues me voy con tarea para seguir profundizando en esto, ¿no? Y quería preguntarle a Ángela, ¿siempre los síndromes de aniversario están amarrados a una fecha? En mi familia hay un caso, por ejemplo, con una hermana de mi mamá. Ella se casó 3 veces y 3 veces enviudó a los pocos meses por cuestiones de accidentes, totalmente, pues un accidente totalmente imprevisto, ¿no? Espérame, una sobrina, mi tía ya murió de 90 años, ¿no? Una sobrina hoy a sus 24 años, 2 veces ha hecho vida en familia y 2 veces se ha enviudado de forma violenta a los pocos meses. O sea, ahí no sé las fechas, pero este caso ¿qué sería? ¿Es diferente del síndrome de aniversario? ¿O no, es también síndrome de aniversario porque estamos buscando ahí los poquitos meses después de que hacen vida de pareja, queda la viudez. Ahí sería un síndrome de aniversario, independientemente de las fechas, que es a lo que tu duda llegó. Sí, que es independientemente de las fechas, pero son hechos muy parecidos. Así es. Eso. Entonces, es el mismo caso de esta sobrina, ¿no? Que ya está quedándose igual por el mismo caminito, con la misma dinámica repetitiva que las otras mujeres de su clan. Ya tenemos a la sobrina con este encadenamiento de sucesos parecidos a los que vivieron las demás mujeres, ¿no? La mamá, la abuela, la bisabuela. Ahí lo que yo recomendaría es buscar quién más se ha quedado en viudez, en desgracia, una vez que establecen familia, unos meses después, para buscar ese hecho que va imprimiendo en la memoria y se va repitiendo. Tenemos que irnos al hecho original. Y muchas veces está no en esta generación, que sería la sobrina, sino el de la mamá de la sobrina, el de la abuela de la sobrina, la bisabuela de la sobrina. Y buscar más hacia atrás, ¿dónde fue la primera mujer que la pasó tan mal que al establecerse en familia, unos cuantos meses, se quedó viuda o fue abandonada? Y debe haber sido un hecho muy, muy, muy doloroso, porque se sigue repitiendo en generaciones actuales. La idea sería parar eso con una toma de conciencia. ¿Qué se hace necesario para la toma de conciencia? Ir a las fechas importantes de ese sistema familiar. Claro. Que se parezcan, ¿no? Sí. Sí, y en los casos en que es difícil precisar fechas, porque pues imagínate, de aquel tiempo no tenemos referencia. Ajá. Ahí ¿qué se hace? Yo lo que hago con mis pacientes es que confiemos en que sí ocurrió y lo honramos como si hubiera ocurrido. Ya. Sentimos el dolor, la impotencia, la pérdida, la desgracia y lo honramos en esa magnitud de ese dolor para que ese dolor quede ahí sanado y no necesite ser otra vez orquestado en otra generación, en otro integrante de ese sistema familiar. Ya, gracias. Sí, a veces no tenemos información, efectivamente, pero ¿qué creen? Si preguntamos a nuestros seres de luz, va a llegar la imagen.
porque ahí está, pero está no tan clara en el ADN, en la memoria misma de mi alma, de mi cuerpo. Entonces, siempre que no se recuerdan, yo digo, ve ahí, ve y siente. Claro. Claro. Si está Pues el muchas síntoma, gracias. si está el síntoma es porque ahí está la enfermedad, existió la Sí, enfermedad. sí. Exacto. Hay un síntoma, hay una enfermedad. Yo quisiera cerrar diciéndoles que todo es por amor. Todo es por amor. A veces amamos claramente, abiertamente, porque así se nos dio la oportunidad, pero a veces amamos ciegamente, amamos ocultamente, amamos por abajo del agua, digo yo. Si odio a mi papá por lo que me hizo, pero lo amo tomando parte de su historia, parte de su vida, parte de su enfermedad, parte de sus dinámicas. Y las actúo de esa manera, lo amo, pero no es un amor abierto, un amor sano. Es un amor que se quiere pagar de otra manera. Entonces, el amor lo es todo. Entonces, ¿qué es la tarea? Convertirnos en ese amor abierto. Mamá, te amo, papá, te amo. Abuelos, los amo porque vengo de ustedes. Gracias por mis padres. Y pase lo que pase, soy una de ustedes, soy uno de ustedes, pertenezco. Y vamos a sanar juntos para que cada quien tenga un lugar de pertenencia, un lugar de dignidad, en orden y un equilibrio. Si una familia conserva eso por muchas generaciones atrás y muchas generaciones por venir, tendrá armonía, tendrá un ambiente de paz. Porque nada de lo que hagamos pertenece o le corresponde a un amor ciego, a una lealtad para generar síndromes de aniversario. Y bueno, los tiempos, como usted lo sabe, Gildy, y usted lo sabe, hermana Montserrat, han cambiado y ahora estamos a flor de piel con la transformación. Apenas pensamos en una persona y nos llama. Apenas estamos pidiéndole algo al universo y nos aparece el doble de lo que habíamos pedido. Claro, si somos gratos, ¿no? Si tenemos gratitud. Entonces los tiempos no son los mismos. Hoy día decimos perdóname y sientes el perdón de la otra persona. Hoy día dices lo siento de verdad, te dejo libre, me quedo libre. Y como que la vibración estuviera más condescendiente y va a la solución permanente. O sea que también la conciencia nos está ayudando mucho a sanar. Y es ahora que cobra más importancia esta terapia, que no le pone juicio, que no le pone valor, sino que es una técnica que se auxilia de una fuerza mayor para reorganizar tu propio sistema familiar, tus propios síndromes de aniversario. Y no solo lo puedes hacer a nivel familiar, sino lo haces a nivel comunitario, a nivel pueblo, a nivel colonia, a nivel barrio, a nivel subregión, presidencia municipal, estado, país, continente, intercontinentes. Porque ahorita es cuando la vibración cambió y tiene mayor fuerza de resonancia. Y eso es lo que va a ir acomodando y sanando. Pero entre más sanemos, hagámoslo de manera masiva. Quiero decirte, Angelita, que se nota ese corazón abierto con el que trabajas, con el que has realizado estas constelaciones, con el que expresas ese amor del que hablas, hermosa, y se siente muy vivo en ti. Y muchas gracias, gratitud desde el corazón, hermosa, por todo lo que estás haciendo, Angelita. Gracias. No sin un gran equipo de trabajo y un gran equipo de hermanas y amigas que nos sostenemos, amigas y amigos que nos sostenemos. En eso que yo llamo amor divino, amor infinito, amor incondicional, que es el que nos trajo a esta vida y que es lo único a lo que venimos, a servir con amor profundo a todos nuestros semejantes que valen lo mismo, que son la misma luz, que tienen la misma tarea de alumbrar el mundo.
Así es, Angelita. Muchísimas gracias. En verdad agradecemos que nos hayas dedicado este tiempo. Yo sé lo ocupada que estás y tu agenda tan cerrada, tantos compromisos, y en verdad nos honra que estés en este momento con nosotras, que nos dediques tu tiempo, tu sabiduría, toda la experiencia que llevas de todos estos años trabajando con tantas familias, con comunidades, con pueblos enteros y ahora a nivel mundial. Muchísimas gracias. Gracias. Con ustedes, contigo y con Gildy es posible eso, y así que lo agradezco también profundamente. Sé que estamos completamente entregadas al servicio de la mejora de la humanidad, a la restauración, la regeneración de nuestro planeta, de nuestros niños, jóvenes y adultos y todos los reinos. Así que solo nos entregamos a esa misión, y quien se quiera sumar a esa entrega es muy bienvenida. Vamos a hacer la quinta constelación mundial. Son muy bienvenidos a estas ceremonias. Si sienten el llamado, pues escríbanos. Y un aspecto más que quería decirles es que vayamos pensando, vayamos sintiendo en un grupo que nos permita hacer una constelación nacional muy cerca a la fecha de septiembre 19 del 23. Así que vayamos sintiéndola, pensándola, de qué manera honramos a la Madre Tierra y honramos a sus placas tectónicas y honramos lo que pasó en el 85, y que no es necesario hablarle a la Pachamama, nuestra Tonantzin, para que sea amigable. Comprometiéndonos con ella de alguna manera a sanar de otra manera sus heridas, nos va a responder porque tiene un solo gran espíritu. Entonces, hacer esa invitación. No, hay que comprometernos a hacer este trabajo por nuestro hermoso país, por todos los mexicanos y a su vez a todos los hermanos del continente, ¿no? Que también la han pasado mal en otros terremotos, en otros eventos, no nada más en cuanto al terremoto, sino estos ciclones, estos tifones, estos tsunamis, ¿no? Que se han vivido. Vamos a hacerlo, claro que sí, empezando por nuestra casa, por México. Así es. Así que tenemos 2 eventos en puerta visibles. Uno es trabajar por el 19 de septiembre para la honra de ese fenómeno, y también trabajar a nivel internacional, que tiene que ver con la quinta constelación de unificación del planeta. Que también tenemos el honor de realizar esta vez desde México, ¿no? Con sede en México. Entonces... Y han pedido que México vaya a la cabeza de esta sanación planetaria porque saben de la fuerza de nuestro país. Y saben de esa gran verdad que abrazamos todos los pueblos originarios. Y de ahí esa fuerza va a salir para la sanación mundial. No lo haríamos si no se sumaran todos los demás países, pero sí parte del ombligo, que es México. Así es, Angelita. Bueno, pues vamos a concluir este programa, y nuevamente agradeciendo a todos los que nos acompañaron, agradeciendo a todos los que nos van a ver en diferido, que van a ver este programa. Gracias a todos, porque entre todos hacemos la fuerza, hacemos esta unidad y hacemos grandes cambios. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande para ti. Un abrazo a todos. Gracias, Angelita. Gracias a todos. Namaste. In la quech. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bye. Bye.
está naciendo en unidad, dentro y a través de cada uno de nosotros.